Hola, buenas tardes. Mi nombre es Gerardo Neugobsen y ante todo quiero agradecer al Panama Poster Group y especialmente a mi amigo y colega Ivo Valdecinos por la invitación de participar en este espacio que espero que sea de utilidad para los emprendedores y las emprendedoras de las industrias creativas y en particular del ámbito del diseño gráfico. Quiero empezar aclarando que la perspectiva que voy a abordar para esta charla tiene que ver con la visión desde el emprendedor o la emprendedora, ¿sí? Es decir, desde la mirada del emprendimiento. Ese va a ser nuestro recorrido a lo largo de todo esto. Y voy a comenzar con una afirmación que imagino y espero que genere algún tipo de reflexión, sino algún tipo de enojo, que es: el talento creativo no es suficiente para tener un emprendimiento sostenible. ¿Sí? Esta es una frase que nos va a disparar una serie de pensamientos. ¿Cómo si yo soy diseñador o soy diseñadora, cómo que mi talento no es suficiente? Bien, de eso se trata justamente, de cómo podemos consolidar un emprendimiento sostenible, es decir, que la persona que lo lleva adelante pueda vivir, digamos, dignamente de sus talentos en un contexto empresarial, en un contexto de mercado de alta complejidad. Bien, empecemos por definir qué es lo que hace un diseñador o qué es un diseño. Un diseño, y aquí viene una segunda frase controvertida, no es solo el diseño, la creación de objetos o de mensajes. ¿Sí? Y atención con esto, porque muchas veces los diseñadores piensan que lo que están haciendo es diseñar objetos, diseñar mensajes, diseñar packaging, etcétera, y que esa es su función. Eso está bien, posiblemente cuando estamos trabajando para un tercero. Ahora, ¿qué pasa cuando quiero ser emprendedor o emprendedora? Cuando quiero llevar adelante mi propio emprendimiento. El propósito del diseño, entonces, no es solo crear objetos, crear mensajes bellos, contundentes, efectivos, sino sobre todo entender cuál va a ser el impacto que esos objetos, que esos mensajes, que esos diseños que creamos van a generar tanto en mi cliente como en el público a quien va dirigida la comunicación y qué tipo de reacciones se van a provocar. ¿Sí? Esto que parece una verdad, digamos, de perogrullo, sin embargo, en la práctica, y aclaro que soy consultor de emprendimientos de industrias creativas, en la práctica nos encontramos que hay como una especie de nivel de confusión en esto. Pero si yo tengo un emprendimiento para hacer diseño gráfico, ¿cómo que no es eso lo? Vamos a ver de qué se trata. ¿Qué es lo que buscamos? ¿Qué es lo que aprendemos? ¿Sí? Que buscamos ser innovadores, buscamos ser originales en nuestros diseños, obviamente, porque para eso somos innovadores. Pero esa condición de alguna manera se transforma cuando lo que queremos es llevar adelante un emprendimiento a manos propias. Entonces aparecen otras necesidades, otros ámbitos donde tenemos que aplicar esa capacidad innovadora que va más allá del diseño de productos, de comunicaciones, etcétera. ¿Cuáles son? Bueno, en primera instancia, innovar en mi actitud con respecto a la profesión. Esto es algo que vamos a ver ahora, cómo concebimos, cómo entendemos, cómo entiende la sociedad nuestra profesión y qué es lo que podemos aportar de nuevo. Segundo, innovar en el modelo de negocios. ¿Sí? Cómo estoy pensando mis procesos de creación, de entrega y de captura de valor en el ámbito del diseño gráfico, de tal manera de poder tener un emprendimiento que sea claramente sustentable económicamente. Y por último, analizar cuáles son las habilidades que tengo que poner en juego, cuáles son aquellas habilidades que ya tengo, por ejemplo, las habilidades creativas que las desarrollé a lo largo de mi carrera, pero qué pasa con mis habilidades emprendedoras, con mis habilidades gerenciales, que son las que tengo que desarrollar y fortalecer si lo que quiero es llevar adelante un emprendimiento en este sector. El título de la conferencia es Diseño gráfico y las industrias creativas, pero ¿qué son las industrias creativas realmente? ¿Y qué papel juega el diseño gráfico dentro de este ámbito? Esto es importante porque como todo sector productivo tenemos que poder entender cuál es nuestro ecosistema, con quiénes nos vinculamos, qué aspectos de nuestro proceder
tienen que ver con lo que hacen otros y cómo podemos crear un, digamos, sector poderoso. Básicamente, lo que nos dice el concepto de industrias creativas y culturales son nuevas maneras de pensar, entender, abordar los procesos productivos pensando en nuevas categorías económicas, o por lo menos categorías económicas que hasta el momento, digamos, no estaban muy considerados dentro de lo que es la economía tradicional neoclásica. ¿En qué se basa esto? Bueno, en la creatividad, en el talento, en la innovación, la cultura, la tecnología, el conocimiento. ¿Sí? Como verán ustedes, bueno, por empezar, cuando hablo de tecnología, no hablo de los aparatos físicos. Hablo, por ejemplo, de Internet. El Internet como un ámbito de ser, un ámbito de estar, un ámbito de producir, es decir, la tecnología como un modo de vida, no como una herramienta. ¿Sí? Que se convierte en ese ente intangible, en ese ente abstracto en el cual todos nosotros nos estamos moviendo. Entonces hablamos de creatividad, de cultura, de tecnología, de economía, y tienen todos estos elementos algo en común, que es la intangibilidad. Son lo que se llama en economía activos intangibles, ¿sí? Aquello que va a servir para producir valor, pero que no se puede tocar. Y esa es una diferencia muy importante con la economía tradicional, con la economía que se basa en lo tangible, en las materias primas, en el hierro, en la madera, en el cobre, en la leche. Nuestro sector, el sector de las industrias creativas, y en particular el subsector, digamos, de diseño gráfico, se maneja con intangibles. Convierte ideas, traduce ideas en modelos simbólicos que van a representar conceptos, emociones, sentimientos, propuestas, etc. Y estamos siempre, digamos, en el ámbito de lo intangible, que puede materializarse en un packaging, que puede materializarse en un póster, pero en realidad no es el soporte lo importante, sino que lo importante es el contenido, ¿sí? Lo simbólico de ese contenido. No hay todavía consenso acerca de cómo están estructuradas las industrias creativas, pero lo importante, este que estamos viendo en pantalla, es un modelo que desarrolló Naciones Unidas a través de UNCTAD, donde vemos que diversos ámbitos creativos, productivos, culturales, como puede ser las artes visuales, el sector del diseño, las artes plásticas, las tradiciones, el patrimonio, etc., de pronto están vinculados, ¿sí? Antes, no sé, un gastronómico, un creador gastronómico, prácticamente no tenía nada que hablar con un dramaturgo, no tenía elementos en común. Lo que nos da el concepto de industrias creativas y culturales es un paraguas en donde encontramos que esos elementos que veíamos antes, creatividad, innovación, cultura, tecnología, economía, son, digamos, los elementos conectores, por lo cual podemos hablar de un sector, de unas industrias, ¿sí? El Banco Interamericano de Desarrollo nos plantea este esquema, un esquema más tipo industrial, pero que sirve para entender que las industrias creativas y culturales son como una especie de paraguas bajo el cual se articulan, interactúan y se procesan múltiples ámbitos creativos, culturales, del conocimiento, que van desde la televisión hasta los videojuegos, hasta las artesanías, el diseño, etcétera, etcétera. Todos estos tienen ese denominador común. Y en ese contexto se inserta, por supuesto, el diseño gráfico, que tiene además una serie de particularidades, que es absolutamente transversal, es decir, todo lo que estamos viendo en pantalla requiere de los servicios del diseñador gráfico para comunicar aquello que está produciendo o aquello que está ofreciendo, ¿sí? Entonces, el poder que tiene el subsector del diseño gráfico es enorme. Y no solo eso, sino que además se corresponde con una serie de valores que vamos a analizar ahora. Las industrias creativas y culturales, ¿qué es lo que los identifica? ¿Qué es lo que los aglutina? Bueno, básicamente que lo que se crea en este sector, lo que se produce, son básicamente 4 elementos. Productos, libros, artesanías, platos de comida, cuadros, servicios, y ahí entra perfectamente el diseño gráfico, la gestión cultural, etcétera. Contenidos,
que también obviamente el diseño gráfico tiene contenido, pero además el guión de una película, la programación de un videojuego, la dramaturgia de una obra de teatro son contenidos. Y por último, las experiencias. Cuando voy a un festival de música tengo una experiencia. Cuando voy al cine tengo una experiencia. No me llevo nada puesto en el bolsillo, sino que vivo la experiencia y por eso pago y por eso voy. Ahora bien, ¿qué es lo que identifica todas estas cuatro dimensiones que son muy importantes que tengamos en cuenta cuando empecemos a pensar nuestro modelo de negocio? La primera dimensión, obviamente, es la dimensión económica. Es decir, cómo a partir de la actividad que voy a generar puedo vivir dignamente de mis talentos. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las articulaciones económicas que se van a generar tanto dentro de mi sector como en relación con otros sectores para poder generar los recursos económicos que necesitamos para producir, que necesitamos para vivir? Este es un elemento, una dimensión. Pero además, junto a eso está, por ejemplo, la dimensión de la funcionalidad de ese ámbito. ¿Qué necesidades humanas satisface el diseño gráfico, el teatro, los videojuegos, la gastronomía temática? ¿Sí? Y esta es una pregunta fundamental porque lo vamos a ver enseguida. Cuando yo no logro entender cuál es la verdadera necesidad que tiene mi cliente en términos de diseño gráfico, pues entonces ahí empiezan las desavenencias, ¿verdad? Entonces, es fundamental que en todo proceso vinculado con la industria creativa podamos entender qué necesidades humanas satisface todo este sector, que tiene que ver con lo siguiente, que tiene que ver con el valor de lo simbólico. ¿Sí? Si yo fabrico sillas, la silla tiene un valor de uso propio, no tengo ni que, no hay nada simbólico, no hay nada, ¿sí? Veo una silla y sé inmediatamente de qué se trata porque la voy a usar para sentarme. Puede ser de mejor material, de mejor diseño, pero digamos, una silla tiene un valor de uso que le va a dar un valor de mercado. ¿Cuál es el valor, por ejemplo, de 100 años de soledad de García Márquez o el cuadro Guernica de Picasso? No tiene valor de uso, tiene un valor simbólico que tiene que ver con la siguiente dimensión, que tiene que ver con lo emocional. ¿Qué emociones evoca en mí toda la producción, los productos, los servicios, los contenidos y las experiencias de las industrias creativas, como para que yo sienta que eso me habla, eso satisface algún tipo de necesidad propia como ser humano, que puede tener que ver con la identidad, con la pertenencia, con el placer, con la creatividad, en fin, con una serie de necesidades humanas que no vamos a analizar aquí, pero que justifican la existencia de estos mercados. El mercado de la música, el mercado del arte plástico, el mercado del cine, el mercado del diseño gráfico. ¿Por qué existe un mercado del diseño gráfico? ¿Por qué existe un mercado editorial? Porque hay una necesidad detrás. Si no existiera la necesidad, no habría mercados. Entonces está en nosotros poder primero dilucidar, y esta es la parte más importante del emprendimiento, qué necesidades humanas estoy satisfaciendo con aquello que estoy ofreciendo. En el caso específico del emprendedor, tiene que ver con qué necesidades, con qué problemas me voy a vincular y voy a tratar de generar una solución para mi cliente. Ahora vamos a ver ese tema. Decía antes que el diseño gráfico es absolutamente transversal, pero no solo eso, sino que tiene una historia muy, muy antigua. Cuando ustedes hablan con un médico, cuando ustedes hablan con un ingeniero, con un arquitecto, todos estos profesionales se enorgullecen de decir que Paracelso, ¿sí? El fundador de lo que es la medicina occidental, es parte de mi acervo profesional. Los arquitectos hablan de los antiguos griegos, los ingenieros hablan de los antiguos egipcios, ¿verdad? Y nosotros, los que trabajamos en la creatividad, tenemos esa ascendencia que nos da prestigio, que nos da trascendencia histórica. Pues la respuesta está justamente ahí. No sé si conocen esta imagen, esta es una imagen que tiene entre 20 y 30 mil años de antigüedad, es lo que se llama una pintura rupestre, una pintura prehistórica, que se encuentra en las cuevas de Altamira, en la región de Cantabria, en España. ¿Qué vemos ahí?
los que son diseñadores gráficos que conocen la historia, inmediatamente reconocen el origen del diseño gráfico en esas imágenes. Entonces, ubiquémonos, o sea, en la historia, en lo que esto significa desde el punto de vista profesional. ¿Sí? Desde los mismos orígenes del ser humano, el ser humano está haciendo comunicación visual, comunicación gráfica, utilizando conocimientos que convierten en información y que traduce, comunica simbólicamente. ¿Sí? La imagen que vemos aquí, nadie sabe exactamente por qué la hicieron, como tantas de las imágenes que hay. Algunos dicen que tiene connotaciones religiosas. Yo tengo mi opinión personal es que estas personas tenían una escuela de casa, así como aprendemos a hacer negocios, ellos tenían una escuela de casa, entonces les enseñaban con estas imágenes cómo tenían que hacer las estrategias de casa. Broma. Pero da para pensar eso, es decir, el uso del lenguaje simbólico, que además ha perpetuado a lo largo de 20.000 años, para darnos a entender no solo que el diseño gráfico nace con el ser humano y lo acompaña desde los cuneiformes hasta los jeroglíficos egipcios, hasta los jeroglíficos mayas, etcétera, etcétera. Y además nos habla de una relación que ahora es muy importante, la relación entre cultura y economía, porque en definitiva lo que nos están contando en esta narración es cómo hacía esta gente para llevar adelante su economía, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es mi relación con mi profesión? ¿Cómo jerarquizo? ¿Cómo pongo en valor? ¿Y cómo voy a prestigiar lo que hago? No es algo que aprendí en la universidad hace un par de años atrás. Es una disciplina que tiene tantos años como el mismo ser humano sobre la Tierra. Bien, vamos entonces a lo práctico, a esta relación que vemos en pantalla, que los diseñadores gráficos conocerán. El lenguaje corporal es muy elocuente. De un lado, nuestra diseñadora, ya un poco, digamos, llegando a sus límites, por aquello que quiere el cliente explicarle que quiere, que desea, que necesita. Bien, en esta relación, en este vínculo, se juega la sostenibilidad de tu emprendimiento, ¿sí? Entonces, por empezar, paciencia, ¿sí? Segundo, estoy yo como diseñador o diseñadora entendiendo, comprendiendo la regla del juego, ¿sí? Cómo yo me tengo que manejar con esa persona que es mi cliente y qué es lo que le estoy ofreciendo. Entonces, hay un tema fundamental aquí que tiene que ver con esta pregunta. ¿Qué significa vender diseño? ¿Qué es lo que vendo cuando vendo diseño? ¿Sí? Lo que estoy vendiendo son soluciones a problemas que tiene mi cliente, ¿sí? Y esto es vital. No estoy vendiendo diseño gráfico, ¿sí? Estoy vendiendo soluciones y lo que hace el cliente es comprar soluciones que yo como diseñador le voy a estar aportando. La pregunta es, ¿qué soluciona a qué? ¿A qué problema? Bueno, el primer punto es que el cliente nunca tiene un problema de diseño, ¿sí? Y no compra diseño. Y aquí hay un ámbito de confusión muy grande, porque yo salí de la universidad preparado para diseñar, y resulta que ahora este señor me dice que el cliente no compra diseño. ¿Qué compra entonces? ¿Cuál es mi función? ¿Qué hago yo como diseñador para lograr que mi emprendimiento, recordemos, sea sostenible, sustentable? Lo que hace el diseñador, lo que debe hacer el diseñador es transformar ese problema que no tiene nada que ver con el diseño en un desafío de diseño que va a poder resolver, porque para eso sí está preparado, para resolver problemas de diseño. Pero lo que me está diciendo el cliente no me habla en clave de diseño. Me dice, necesito un logo, necesito una tarjetita de presentación, quiero hacer un packaging nuevo. Pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el trasfondo de eso? Eso nos lleva entonces a entender de que las necesidades del cliente no son las mismas que las necesidades del diseñador.
Y esto es un tema clave en el tema de la sostenibilidad de tu emprendimiento. Si yo no entiendo que mis necesidades, como yo estoy condicionado para pensar el diseño gráfico, no se corresponde con lo que me está pidiendo, aunque me diga quiero un diseño gráfico, pero estamos hablando idiomas diferentes. Si no, fíjense, ¿sí? ¿Qué es lo que la gente ve? ¿Sí? El varón ve color celeste, la mujer ve un color turquesa y el diseñador ve un Pantone. ¿Sí? Entonces estamos hablando idiomas diferentes y esto hace muy compleja la comunicación y muy compleja la resolución de problemas. Entonces, primer punto, yo no vendo diseño, vendo soluciones que además lo que tengo que entender es que cómo esa solución que voy a vender va a impactar tanto en mi cliente como en los destinatarios del objeto que esté diseñado. ¿Sí? Entonces, lo que me tengo que entrenar como diseñador, ¿sí? Además de toda mi capacidad creativa, mi capacidad diseñadora, etcétera, es entrenarme en identificar cuál es el problema real de esa persona que está solicitando mis servicios. ¿Sí? Porque, ¿qué pasa? Tenemos un problema de códigos, podría decir. ¿Sí? Lo que yo aprendo en la universidad no se corresponde con lo que pasa en el mercado. ¿Sí? El talento creativo no define los resultados económicos. Lo que va a definir mi resultado económico va a ser mi capacidad de vincularme de manera efectiva, de resolver problemas de manera adecuada, a precios adecuados. En donde obviamente mi talento creativo juega un papel fundamental. Pero esa persona que está frente a mí no me está contratando por mi talento creativo, me está contratando para solucionarle un problema. Vamos a hacer una analogía, es como la relación médico-paciente. Como paciente, uno no va al médico para que le venda remedios, ¿verdad? Que sería más o menos lo mismo. No quiero que me venda remedios, quiero que me resuelva el problema gástrico, el problema neurológico que tengo, para lo cual el médico tiene que dialogar, tiene que investigar, tiene que diagnosticar. Y esa sería, digamos, una analogía válida. Entonces, ¿para qué nos prepara la universidad? Para un tipo de juegos, como que la universidad nos prepara para jugar al fútbol. ¿Sí? Los incentivos que yo encuentro en la carrera, ¿sí?, de diseño en la universidad aluden a la técnica, aluden a la creatividad, aluden a la perfección. Pero ¿qué pasa? Cuando salgo al mercado, las reglas de juego son diferentes, como que yo aprendí a jugar al fútbol y soy un crack, como soy argentino, soy un crack jugando al fútbol, pero llego a Panamá y en Panamá se juega al béisbol. Obviamente ahora se juega al fútbol, pero hace 10 años atrás, 11, se jugaba béisbol más que fútbol. Y entonces yo sé jugar al fútbol, no sé jugar al béisbol. Entonces los incentivos locales son diferentes. ¿Sí? Lo mismo ocurre en el campo del diseño. ¿Sí? Ahí donde antes lo importante era la creatividad, la técnica, etc., ahora es la puntualidad, la entrega, el precio, ¿sí?, donde la creatividad pasa entonces a un segundo plano. Y es ahí donde entramos en pánico, porque decimos, y es ahí donde entran los conflictos con los clientes, ¿sí?, que no podemos terminar de consolidar. O sea, los diseñadores gráficos saben de qué estoy hablando. Entonces se trata de poder entender esa complejidad que trae el cliente, que probablemente a lo mejor su problema me dice, bueno, quiero un logo, pero ¿por qué quiero un ISO logo para su empresa? Y yo supongo que es porque quiere ser más vistoso, porque quiere proyectarse, pero resulta que la razón íntima es que tiene un primo que hace exactamente lo mismo y que le está robando el mercado. Entonces el problema que tiene no tiene nada que ver con el diseño gráfico, o porque las ventas no son las que piensa, entonces cree que cambiando el logo va a ir mejor. Entonces su problema no es de gráfico, su problema es económico, su problema es de gestión. Yo tengo que entender ese problema y ofrecerle una solución. Entonces, me tengo que entrenar en las preguntas que me permiten entender
qué le está doliendo realmente al cliente, qué es lo que quiere, por qué lo quiere, para qué lo quiere. Y de esa manera estableciendo un vínculo íntimo, y enseguida vamos a ver, antes de terminar, una serie de herramientas que están diseñadas justamente para eso, para poder establecer ese vínculo que va a llevar a la sostenibilidad en el emprendimiento, porque la sostenibilidad depende de mi capacidad de comprender, de entender la necesidad real del cliente, poder ofrecerle soluciones efectivas. Y si me dice, necesito un isólogo nuevo, pues tengo que preguntarme, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Cuáles son las causas profundas que generan eso? ¿Sí? Entonces, ya un poco para ir terminando, aparecen los temas que hacen a la sostenibilidad, que tiene que ver, bueno, ¿dónde consigo los clientes? ¿Qué pasa con las políticas de precios? ¿Cómo defino? ¿Por qué a uno le voy a cobrar una cosa, a otro le voy a cobrar otra? ¿Cómo determino el valor económico de mi producción? ¿Cómo hago para generar un mercado? ¿Cómo hago para desarrollarme como emprendedor en el diseño gráfico y poder vivir dignamente? Entonces, primero es consensuar de que lo que yo estoy ofreciendo es resolver problemas que tiene una empresa, que tiene un cliente, y poder traducir ese problema a un formato gráfico y poder ofrecer una solución gráfica. O sea, no estoy vendiendo diseño gráfico, estoy vendiendo soluciones a, a los desafíos, a los problemas que tienen los clientes. Luego, tengo que, digamos, predicar lo que yo, o sea, hacer lo que predico, ¿sí? Trabajar en mi propio branding, tener un posicionamiento de tal manera que cuando lleguemos ahora a la parte de precios, ese posicionamiento tenga un peso relevante, ¿sí? Mi trayectoria, mi reputación. Recordemos que esta no es una profesión que empezó con la Bauhaus o entre guerras, esta es una profesión que inició con el mismo ser humano. Cómo yo pongo en valor, con qué orgullo presento toda esta historia tan larga. Tengo que salir a buscar clientes y hay una, digamos, una tendencia muy fuerte dentro del sector de las industrias creativas en general, y es suponer que, bueno, que la persona, el cliente, o el prospecto con el que usted tiene, ahí va a salir la próxima venta. Y lo que nos dice la realidad es que de cada 10 prospectos, probablemente uno se convierta en cliente. Quiere decir que yo necesito abrir mi mercado, salir, darme a conocer, trabajar mi branding, que se conozca mi trayectoria, ¿sí? Crear una marca personal, ¿sí? Para que justamente a la hora de sentarme a negociar, sobre todo la parte de precios, pese también la trayectoria, pese también me anteceda mi trayectoria. Entonces, ya para ir terminando, decimos, bueno, pero ¿y cómo hago todo esto? ¿Cómo? Hay abordajes que justamente vienen del campo del diseño, que sería muy bueno que los diseñadores lo incorporen, como por ejemplo lo que se llama el design thinking. No sé cuántos conocen el design thinking, pero el design thinking es justamente tomar, digamos, la mentalidad de diseño de un diseñador, sea gráfico, industrial, arquitecto, lo que sea, y transferir esa modalidad al diseño de tu modelo de negocio. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que tú haces cuando vas a hacer un diseño? Vas a entrar a, primero preguntar, a ver, ¿sí? Vas a generar ideas, vas a generar un prototipo, un diseño, y luego ahí, bien. Lo mismo aplica al ámbito de tu modelo de negocio, de tu emprendimiento, ¿sí? El primer paso es empatizar, poder decir, bueno, no solo ponerme en el zapato de mi cliente, ¿sí? Sino además sacarme mis propios zapatos, ¿sí? Para poder permearme, y ahora lo vamos a ver en una herramienta, en cómo ese cliente ve, cómo siente, cómo que escucha, cómo percibe la problemática, y a partir de ahí, como digamos, poniéndome en ese lugar, poder generar una solución que sea efectiva. ¿Sí? Entonces la empatía es el primer paso, el segundo paso es
la definición de un punto de vista. Dice, bueno, me pongo en tus zapatos y veo las cosas desde tu lugar, no desde mi lugar en este momento, no desde mi lugar como diseñador, sino desde tu lugar como cliente que tiene un problema y al cual yo le estoy ofreciendo una solución. A partir de ahí es que empieza el proceso genuinamente creativo de generar ideas, de generar soluciones, de generar diseños que vamos a ir consensuando con el cliente para generar diversos prototipos que vamos a ir probando. Se dan cuenta que es todo un proceso muy similar a cualquier proceso de diseño, pero ahora estoy hablando de mi modelo de negocios, no estoy hablando del diseño de una pieza gráfica. Para finalmente, entonces sí, una vez que consensuamos, una vez que evaluamos, y ahí sí pasamos a la producción. Entonces, este abordaje, que es una familia de Design Thinking, Lean, Startup, etc., nos ofrece herramientas, además de conceptos, como por ejemplo el mapa de empatía, en donde en ese momento de empatía yo uso esta herramienta para entender qué piensa, qué siente, qué es lo que está escuchando, qué es lo que ve, qué es lo que dice, qué es lo que hace, cómo lo hace. ¿Sí? De alguna manera me convierto en una especie de entre Indiana Jones y Sigmund Freud, ¿sí? Entre un explorador y un psicólogo que tiene que entender las causas profundas de los problemas de nuestros clientes para ofrecer una solución gráfica efectiva. Otra herramienta es lo que se llama el Customer Journey Map, ¿sí? Que es el seguimiento a lo largo de un periodo de tiempo de los comportamientos del cliente para poder tener información de qué es lo realmente, cómo se comporta, qué es lo que realmente le está pasando, como si fuera un médico haciendo un diagnóstico. Bien, el último punto tiene que ver con las tarifas, ¿sí? Con los precios. El gran punto, ¿cuánto cobro? ¿Qué valor le pongo? ¿Trabajo con un tarifario? ¿Le cobro lo mismo a una multinacional que al almacén de la esquina? Bien, tenemos que comprender que los precios son acuerdos, ¿sí? A partir de la percepción del valor del trabajo, que proyecta el diseñador y que percibe el cliente. Y es un valor, un precio aceptado por el cliente, que en realidad no tiene tanto que ver con el trabajo creativo, sino que tiene que ver con toda esta construcción de la que estoy hablando. ¿Cuánto ese cliente percibe que yo entendí cuál es su problemática? ¿Cuánto entendió ese cliente que yo estoy en condiciones de ofrecer una solución gráfica a su problema? Eso va configurando el precio. Y es un proceso complejo, es un proceso nada simple que tampoco tenemos tiempo de conversarlo, pero es importante. Por último, los aspectos técnicos de jurídicos, los aspectos formales, digamos, ¿sí? Que podamos presentar en tiempo y forma que nos comprometimos, un detalle de nuestra propuesta técnica, definiendo claramente cuál es el problema, qué vamos a hacer, cómo vamos a hacer, qué piezas vamos a entregar, en qué tiempos, cómo se van a entregar, es decir, el detalle técnico unido a la propuesta económica, ¿sí? Que tiene que ver obviamente con el precio, tiene que ver con las propuestas de pago, etc. Que es lo que genera finalmente esta confiabilidad, esa percepción de profesionalidad. Y no olvidar, por supuesto, los aspectos jurídicos que muchas veces los pasamos por alto. No solo lo que tiene que ver con la personería jurídica de mi emprendimiento, si es una sociedad anónima, si es un unipersonal, que eso tiene repercusiones en temas tributarios, pero sobre todo en los temas contractuales, en relación a mi cliente. Poder estipular claramente las condiciones y los términos de trabajo, sobre todo en lo que hace a temas de copyright y derechos autorales, que tampoco vamos a profundizar ahora. Pero todo este conjunto de elementos entonces me lleva a pensar de que si yo quiero llevar adelante un emprendimiento que sea sostenible en el tiempo, pues tengo que entender que mi funcionalidad pertenece a un campo más amplio que se llama las industrias creativas y culturales, que mi profesión tiene, digamos, una historia ancestral que ha atravesado absolutamente toda la historia y la sigue atravesando, que mi funcionalidad es transversal no solo a todas las industrias creativas,
sino a todas las empresas y todas las industrias, o sea que tengo una relevancia en los procesos económicos de otros sectores muy importantes, tengo mucho lo que ofrecer y fundamentalmente lo que estoy vendiendo no es diseño gráfico, estoy vendiendo soluciones en forma de diseño gráfico, para lo cual primero tengo que comprender adecuadamente cuál es el problema, cuál es el dolor de mi cliente, para a partir de ahí ofrecer una solución. Espero que esto haya sido de utilidad. Les dejo mi correo electrónico para cualquier comentario. Adiós, hasta la próxima.